Buenos días, amigos oyentes de este programa Panorama Económico, a la compañera Sandra Sotillo y a los controles también a Roberto López, a nuestros saludos. Hoy es domingo 15 de mayo. Vamos a tratar los temas de actualidad. Esta semana ha sido un poco convulsionada por una serie de protestas que se han dado, así que esperemos que esas situaciones ya paren, se llegue a soluciones, porque eso no le trae nada bueno al país, y a las autoridades los exhortamos a que escuchen la demanda que tienen las personas que están protestando, y también a las personas que protesten que sean prudentes cuando se realizan este tipo de acciones de fuerza. Me encuentro con la compañera Sandra Sotillo. Como dije inicialmente, vamos a tener una persona que vamos a entrevistar hoy muy especial. Adelante, Sandra. Así es, Cristóbal, y amigos oyentes, como tú has señalado, tenemos una invitada muy especial. La primera mujer que asume un cargo tan importante como es presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Tenemos con nosotros a la licenciada Marcela Galindo. Licenciada, de verdad, bienvenida a nuestro espacio radial. Queremos agradecerle el espacio que nos está concediendo hoy domingo, que es un día de descanso, pero lo importante es que usted tiene esa accesibilidad con los medios para dar a conocer la postura de la Cámara de Comercio sobre muchos temas, porque es un gremio muy importante de nuestra sociedad, y es importante que nuestros amigos oyentes y que la ciudadanía conozcan qué piensa la Cámara de Comercio. En primera instancia, ¿cuál va a ser el plan de trabajo de Marcela Galindo, la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio? Bueno, muy buenos días, Sandra, Cristóbal y Roberto en los controles, y muchas gracias por tenerme hoy aquí domingo en su programa y por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con sus radioescuchas sobre diferentes temas de interés. En primera instancia, nosotros este año tenemos planificada una agenda de trabajo con 3 pilares principales. Estos pilares vienen siendo la educación, el apoyo al emprendimiento y la equidad de género. Dentro de la educación queremos tratar puntos muy específicos como lo son la formación dual profesional. Muchos de ustedes dirán, ¿en qué consiste esto de la formación dual profesional? Realmente este tipo de formación es una formación que busca acercar a los estudiantes y a la empresa privada mediante ingresar a estos estudiantes a plazas de trabajo, pero más allá que pensar en una simple pasantía o las pasantías como normalmente las conocemos, lo que buscamos con este plan de formación dual profesional realmente es un compromiso mucho mayor tanto de estudiantes como de las empresas que van a recibir a esos muchachos. Entonces, en este sentido, las empresas que van a recibir a los muchachos tienen que formarse también adecuadamente, tienen que tener un plan de trabajo y tienen que saber qué es lo que van a poner a estos muchachos a hacer una vez estén ahí, porque la idea es que los muchachos entren a hacer práctica de los conocimientos que están adquiriendo en la universidad, ¿no? Entonces, en este sentido, las empresas tienen que estar también muy bien capacitadas y tienen que estar organizadas para poder sacarle el máximo rendimiento a ese muchacho. ¿Y qué logramos con esto? Lo que logramos es que muchas veces, creo que a muchos nos ha pasado, nosotros terminamos nuestras carreras universitarias o terminamos nuestras carreras de ciclos cortos y entonces ingresamos al mercado laboral y siempre tenemos como una gran curva de aprendizaje entre que nos estamos quitando ese sombrero académico, por así decir, y estamos aprendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo real, en el mundo laboral. Y lo que buscamos con este acercamiento realmente es acortar esa curva de aprendizaje, que los muchachos desde que están en la academia ingresen al mercado laboral y sepan cómo funcionan las cosas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, estos muchachos que usualmente atraviesan por estos programas son muchachos que, uno, prácticamente tienen un puesto de trabajo asegurado al momento de graduarse, y dos, son muchachos que cuando ingresan a trabajar ya han tenido esa experiencia previa y ya conocen cómo funcionan los sectores. Lo otro que queremos hacer desde el pilar de educación es que queremos conformar un observatorio laboral. ¿Qué buscamos con esto? También 2 cosas. En primera instancia, acercar a la empresa privada y la academia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la empresa privada pueda brindarle retroalimentación a la academia sobre cuáles son las necesidades reales de personal que están viviendo los diferentes sectores
y que a cambio entonces la academia pueda fortalecer sus planes, sus currículums, sus carreras en esas áreas específicas donde se están necesitando esas personas. Les pongo un ejemplo concreto. Aquí en Panamá estamos hablando mucho hoy día del hub farmacéutico. Nosotros tenemos ya en Panamá empresas que fabrican medicamentos, ya existen en Panamá. Una de las cosas que muchos nos comentan estas empresas es que ellos necesitan farmacéuticos con especialidad industrial. Bueno, esa carrera no existe en Panamá. La carrera de farmacia sí existe, pero un farmacéutico con especialidad industrial no existe. Entonces, esa es la retroalimentación que nosotros buscamos generar entre la empresa privada y la academia para que entonces ellos puedan empezar a sacar a estos muchachos con la preparación necesaria. Pero también por el otro lado buscamos acercar a la empresa privada con los estudiantes, con los muchachos. ¿Y en qué sentido? En poder darles guías a ellos también sobre cuáles son esas carreras donde se están necesitando muchachos. Entonces, por ejemplo, tú tienes a un joven, a un muchacho que está graduándose del colegio o que está ingresando a la universidad y que a lo mejor no está decidido qué quiere estudiar, y que él tenga una herramienta de fácil acceso donde él pueda ingresar y él pueda ver información sobre diferentes tipos de carreras y él pueda ver, por ejemplo, una descripción de diferentes puestos de trabajo, además de esa descripción que pueda ver cuáles son los salarios medios o los salarios de ingreso de esas carreras, cuáles son los porcentajes de contratación de esas carreras en el mercado laboral. Porque de repente si un muchacho dice, bueno, yo voy a estudiar leyes, por poner un ejemplo, pero se está identificando que el porcentaje de contratación en ese mercado es bajo, porque a lo mejor es un mercado que ya está saturado con muchas personas que se gradúan de esa carrera. A lo mejor en ese momento el muchacho decide, ¿sabes qué, hombre? Mejor no voy a estudiar leyes, mejor me voy a ir por otra carrera donde sé que voy a tener mayor éxito de contratación en el momento de culminar mis estudios, ¿no? Entonces, dentro del pilar de educación, esos son dos grandes temas que queremos tratar. Luego viene la parte del emprendimiento y del apoyo al emprendedor, siempre buscando un emprendimiento innovador, ¿no? Nosotros vemos y sabemos que hay muchas personas, y sobre todo pasó ahora en la pandemia, cuando las personas se vieron con contratos suspendidos o que perdieron sus plazas de trabajo, hubo muchas personas que se dedicaron a emprender, se dedicaron a innovar. Pero lo que estamos encontrando es que a veces es difícil hacerlo. Entonces, por eso yo les digo que para mí los emprendedores son unos ganadores y yo me quito el sombrero porque no es cualquiera el que se atreve a hacerlo, ¿no? Pero nos encontramos que muchas veces las personas quieren innovar, quieren emprender, pero no están claros con cuál es el camino a seguir. Y entonces muchas personas terminan haciéndolo de manera informal. Y lo que queremos es poderle darle guía a estos emprendedores para que ellos entiendan más o menos cuál es el camino a seguir y cuáles son los pasos a seguir. Pero también a su vez poder darles guía sobre, por ejemplo, cómo generar un plan de negocios, cómo definir sus objetivos, cómo poder cumplir los objetivos. Una vez que tienes un plan de negocio generado, entonces, ¿cuáles son tus opciones de financiamiento? ¿Cómo sales a buscar financiamiento para poder empezar tu negocio, ¿no? Y entonces, poder ir generando toda esta información que también podamos compartir rápidamente y que sea de fácil acceso para la población en general, para poder servir como un tipo mentor para estas personas que están buscando innovar. Y entonces, como tercer pilar, tenemos la equidad de género, que como tú bien mencionas, Sandra, sabemos que yo soy la primera mujer presidente de la Cámara de Comercio en los casi 107 años que tiene de existir. Y yo creo que nosotros como Cámara de Comercio tenemos una obligación en este momento de empezar a entender y de empezar a estudiar de manera estructurada la equidad de género y ver nosotros como gremio, que representamos a casi 1.700 empresas, cómo podemos empezar a transmitir adecuadamente este mensaje de equidad de género, cómo podemos empezar a impulsar la participación de mayor cantidad de mujeres en el mundo laboral, en el mundo gremial, incluso en el mundo político, ¿no? Pero para eso tenemos, digamos que instruirnos nosotros primero como miembros de la Cámara de Comercio, y en este sentido hemos estado conversando con Sumarse, hemos estado conversando con el PNUD, vamos a tener otra serie de conversaciones, y lo que queremos es conformar un comité de equidad de género dentro de la Cámara de Comercio con
más allá que con personas de la Cámara de Comercio, traer a estos especialistas en el tema que saben y que conocen muy bien qué está pasando, cuáles son las iniciativas, para entonces nosotros entenderlas, interiorizarlas y ver cómo podemos aportar desde nuestra perspectiva y nuestra plataforma como Cámara de Comercio al tema de equidad de género. Y si me voy un paso más allá y entendemos los temas que estamos planteando de educación, de innovación y de equidad de género, perfectamente bien pensamos que también podemos encontrar un hilo conductor entre los tres para poder entonces que se apoyen los unos a los otros. Licenciada, adicional a estos pilares que considero que son bastante importantes, el desarrollo de los mismos, la Cámara de Comercio en este periodo gubernamental se ha involucrado mucho en las mesas de trabajo que se han establecido para buscar soluciones a problemas. Tenemos el alza de los medicamentos, hay un tema también con el alza del combustible que está afectando no solamente a los empresarios, también al panameño que camina a pie, como decimos en buen panameño, también se está afectando su bolsillo. Nos interesa en primera instancia saber ¿cómo usted evalúa la mesa que ha establecido el gobierno en materia de la reactivación económica? Y tenemos entendido que también usted ha participado de la mesa que tiene que ver con el tema de medicamentos porque es su fuerte, usted tiene experiencia en este sector, para que nos dé a conocer y que los amigos oyentes sepan de viva voz de usted como una representante de la Cámara de Comercio, ¿qué piensan los empresarios sobre este tema? Mira, yo creo que es importante transmitir el siguiente mensaje. Y es que realmente los últimos años la Cámara de Comercio ha tenido un deseo muy grande de presentarse como una cámara abierta, como una cámara humana y como una cámara que entiende las necesidades de la población y por ende nos abocamos a buscar soluciones, siempre presentando propuestas que nosotros consideremos que sean propuestas que realmente se pueden implementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de la reactivación económica, yo creo que es importante señalar que estamos viviendo un momento donde se ha venido dando esa reactivación económica tan deseada. Sabemos que tuvimos un año muy duro en el 2020, luego tuvimos un repunte en el 2021 y ahora en el 2022 tenemos perspectivas, si bien un poco más moderadas, pero hacia el lado positivo, ¿no? Entonces, se ha venido dando esta reactivación, nosotros venimos participando muy de cerca, siempre con una comunicación muy cercana con el gobierno, dándole siempre nuestras opiniones y tratando de aportar siempre donde podemos. Y en este sentido, cuando hablamos de recuperación económica, de nuevo, encontramos que las cosas se entrelazan la una con la otra. Para nosotros la reactivación económica depende muy fuerte del poder recuperar esos empleos perdidos. Para poder recuperar esos empleos perdidos necesitamos un recurso humano calificado y en el momento que decimos que necesitamos un recurso humano calificado, volvemos a caer en el tema de la educación. Entonces, nosotros como Cámara de Comercio hemos firmado acuerdos de cooperación con el INADE, con el ITSE y con varias otras universidades, porque lo que queremos es sentarnos con ellos, aterrizar estos acuerdos de cooperación en planes concretos que podamos llevar a cabo para que de esa manera, como te digo, fortaleciendo nuestro capital humano, podemos entonces llevar a las personas a buscar un mayor beneficio para ellos. Y mira que esto puede sonar como algo de mediano o largo plazo, pero no nos olvidemos del aporte que hace el INADE en este momento a la ciudadanía, ofreciendo esos cursos de entre 40 horas hasta 120 horas que le permiten a la persona, si bien por un lado afianzar ciertos conocimientos, pero también le permiten a la persona que de repente está en un tipo de carrera y decide que ya no quiere ir por esa vía, empezar a explorar conocimientos nuevos y ver también cómo puede irse abriendo camino en otro sentido, en otras carreras. Volteando eso entonces al lado de las empresas, una de las cosas que seguimos necesitando y que se lo comunicamos al gobierno constantemente, es que necesitamos que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan tener mayor acceso al crédito. Si estas empresas, que son gran parte del tejido empresarial panameño, por ende, son un motor de contratación, no pueden tener acceso a ese crédito, entonces no pueden tener acceso a fondos que necesitan para poder seguir impulsando su negocio. Ojo,
tampoco es que podemos pedir que se les regale la plata a estas empresas, porque entendemos que así no es como funciona el mundo. Estas empresas tienen que ser rentables, pero que se estudien y se analicen las maneras en las cuales estas empresas puedan acceder más fácilmente al crédito. Y una de las opciones que nosotros hemos propuesto es la conformación de un plan de avales o de garantías conjuntas, donde participen el gobierno y participen las multilaterales, proporcionando ellos también su parte de las garantías. Obviamente, luego de estudiar y analizar y darle ese soporte a esas empresas que van a querer buscar ese crédito, para que entonces la banca panameña sienta esa confianza de decir, le puedo prestar a esta empresa porque entiendo que va a ser un negocio rentable y un negocio que va a poder salir adelante, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo una cosa va dependiendo de la otra y cómo todo se va atando. Referente al tema de los medicamentos, como tú bien mencionaste, es importante mencionar que la Cámara de Comercio ha venido participando desde hace muchos años en diferentes mesas de trabajos, en diferentes mesas técnicas, en comunicación con la Asamblea, y ahora en esta instancia estamos participando en la mesa que se formó en la presidencia y que está liderando el vicepresidente, donde hemos estado analizando el problema desde varias aristas, desde varios puntos de vista, y siempre lo importante, y así lo hemos venido haciendo nosotros desde la Cámara también, considerando, digamos, a todos los involucrados o a todos los afectados dentro de la cadena de abastecimiento, incluyendo a los pacientes, que deben ser el foco central y el foco principal cuando hablamos del tema de medicamentos, ¿no? Entonces, en este sentido, en la mesa, lo primero que sale y que resalta, porque honestamente es lo primero que sale y que resalta, que ha venido resaltando desde hace muchos años, es el gran problema de desabastecimiento que se tiene en la caja del Seguro Social. Y cuando nosotros vemos y analizamos esa situación, tanto los pacientes como las personas que están en la industria farmacéutica, como los médicos, incluso los propios administrativos de la caja del Seguro Social, entienden que realmente es un tema administrativo y operativo interno de la caja del Seguro Social que se debe solucionar. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones es que se debe hacer un levantamiento de los procesos internos de la caja que tienen que ver con todo el tema de cálculo de la demanda, proyección de la compra, ejecución de la compra, almacenamiento de los medicamentos y despacho a las unidades ejecutoras. Y si ves, te estoy hablando de todo el proceso de abastecimiento de la caja, ¿no? de todas las cadenas dentro del abastecimiento de la caja. Debemos analizar y evaluar a profundidad cada uno de estos procesos para asegurarnos que entonces podamos encontrar los diferentes nudos críticos que hay a lo largo de esta cadena para poder optimizar esos procesos, para entonces, luego que tú haces ese análisis, poder evaluar la tecnología correcta que le debes meter al funcionamiento de la caja del Seguro Social, para que entonces todo pueda fluir de manera adecuada. Y el problema, para nosotros, la génesis del problema de desabastecimiento viene muchas veces de que al no tener esa tecnología disponible que te permita saber bien qué es lo que necesitan tus pacientes y en qué momento lo necesitan, entonces difícilmente vas a poder hacer una compra adecuada, por ende vas a tener lo que se llaman quiebres de inventarios, y a su vez sabiendo lo largos y los complejos que han sido los procesos de compra, entonces en el momento que tienes un quiebre de inventario o una ruptura de inventario, es difícil poder resolver ese problema de manera ágil. Entonces lo que va pasando es que se va generando como una gran bola de nieve o un arrastre, por así llamarlo, donde la caja de Seguro Social empieza a quedarse desabastecido de estos medicamentos y entonces por diferentes situaciones o circunstancias le cuesta ir cerrando esa brecha, ¿no? Pero el tema está visto, el tema está estudiado, el tema está analizado. En la mesa de presidencia se identificó el tema de desabastecimiento y yo creo que adecuadamente se procedió a un proceso de compra por desabastecimiento
mediante una metodología, que es fue una metodología más expedita de la que normalmente se utiliza para la Caja del Seguro Social, y lo que se busca con esto es, digamos, tapar un poco el hueco que tenemos en esta instancia, pero yo he sido muy abierta en decirles, entendamos que lo que estamos haciendo es que nos estamos comprando tiempo. Nos estamos comprando tiempo para poder atender las necesidades de la población, pero no podemos dejar de lado todo este trabajo profundo que les he comentado que tenemos que hacer en la parte interna y administrativa y operativa de la caja, porque realmente si no atendemos eso, entonces flaco favor nos vamos a hacer estando constantemente, digamos, en estos procesos de compras que no son los procesos que están definidos hoy día en las leyes panameñas, sino que nos estamos yendo por las excepciones, ¿no? Ujú. Asimismo, también se han estado viendo temas de marco regulatorio, ha estado incluida la Codeco en la discusión también, lo cual es muy importante, la participación activa de la Codeco, porque si bien tenemos, por un lado, el mercado público, entonces sabemos que cuando el mercado público no puede suplir las necesidades del grueso de la población asegurada, que ya pagó su cuota de seguro social, entonces estas personas se voltean entonces al mercado privado a hacer sus compras, y Acodeco está haciendo un trabajo ahora mismo de levantar información del mercado privado, poder comunicar esta información con los pacientes, está desarrollando una herramienta que le va a permitir a los pacientes conocer las diferentes farmacias que están a su alrededor, conocer la oferta de los diferentes tipos de medicamentos que hay en las diferentes farmacias y los diferentes precios que tienen esos tipos de medicamentos, porque, a ver, no es cuestión de ir a la farmacia y simplemente comprar lo más caro. Se debe entender que hay alternativas dentro del mercado panameño, como las alternativas genéricas de marca, que usualmente van a ser productos que son más económicos que los productos de marca o de referencia. Y entonces el paciente panameño tiene que tener la confianza y la seguridad de consumir estos medicamentos genéricos, siempre con el visto bueno, obviamente, del médico y con el visto bueno del farmacéutico, pero realmente estos productos son productos que son iguales al producto más caro, ¿no? Entonces, como ciudadanía tenemos que tener también esa confianza de consumir estos productos que pueden representar algún tipo de alivio al bolsillo del paciente, pero volvemos a insistir que realmente donde nosotros vemos la gran oportunidad de mejora es en solucionar los temas de la Caja de Seguro Social, que es quien abastece al grueso de la población y es una población que ya pagó su cuota de seguro social. Entonces, esa población tiene derecho a recibir servicios de salud y tiene derecho a recibir medicamentos sin tener que pagar adicional. Licenciada Galindo, hay un problema grave con la inflación. Todos los productos, sus precios se han disparado, servicios, es una situación difícil y no son producto de situaciones externas, más que todo por la guerra entre Ucrania y Rusia, por el COVID, la recuperación que se está dando. Entonces, la Cámara ha evaluado, por ejemplo, por ahí en algún momento se dio una propuesta para reducción de la jornada laboral, que sea de lunes a jueves, porque hay personas que ya el sueldo no le da para tomar un bus, para ir a laborar, para el almuerzo, para esas cosas. Entonces, hay que ayudar al recurso humano, que es el importante en una empresa. ¿Qué nos puede decir de esa situación? Mira, tú bien lo has dicho, realmente estamos viviendo un momento un poco crítico ahora por todas estas situaciones externas que tú bien has descrito. Primero el tema del COVID, que nos lleva a todo este tema económico del cual ahora estamos tratando de salir. Cuando estamos viendo la luz con el tema del COVID y un poco la reactivación económica, entonces nos viene la guerra con todos sus efectos y con todos sus impactos. Y la realidad del asunto, aparte de eso, perdón, la gran inflación que se está viviendo en los Estados Unidos, y la realidad del asunto es que Panamá, al ser un país en su mayoría importador, pues nosotros realmente estamos hasta cierto punto importando inflación, ¿no? A lo cual nosotros decimos que si bien nosotros tenemos
poca injerencia sobre lo que sucede afuera, tenemos que voltearnos y tenemos que ver qué soluciones creativas podemos nosotros encontrar entonces dentro de nuestras fronteras, por así decir, ¿no? Con el tema de la energía, y perdón, antes de irme al tema de la energía, quiero volver a recalcar que nosotros como Cámara de Comercio pensamos que lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra población, de nuevo, es ver cómo podemos generar esas plazas de trabajo que puedan mejorar el poder adquisitivo del individuo o incluso de la familia. Porque si tenemos una situación en la cual tenemos una pareja de esposos, pero solamente uno está trabajando, de repente tenemos que poder buscar la manera de ver cómo la segunda persona también puede aportar al hogar, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado varias cosas. Por ejemplo, sabemos que en este momento tenemos alrededor de 250.000 personas entre amas de casas, jubilados y estudiantes que han indicado que no están buscando empleo. Y nosotros lo que vemos un poco más allá de eso es que a lo mejor no están buscando empleo porque no tienen la capacidad de emplearse 8 horas diarias. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos propuesto es el que impulsemos un programa de trabajo a medio tiempo. Es decir, el trabajo a medio tiempo es algo que permite el Código Laboral actual y que no todas las empresas saben que es algo que tienen a su disposición. Y el trabajo a medio tiempo tiene sus beneficios porque le permite a las empresas ser flexibles y poder traer a personal en esas jornadas laborales donde necesita más personal y no tenerlo en los tiempos en los cuales no lo necesita, ¿no? Entonces, eso puede ser una alternativa, ver cómo podemos impulsar, y esto puede ser un programa conjunto entre la empresa privada y el gobierno, ver cómo podemos impulsar ese plan de programa de trabajo a medio tiempo, y esto incluso se puede juntar con la iniciativa del gobierno del empleo solidario. Otra cosa que se puede hacer es ampliar el programa de gobierno solidario, buscando darle un poco más de apoyo a las empresas contratantes para que entonces puedan también atraer personas al mercado laboral, ¿no? Ahora bien, te iba a mencionar, con el tema de la energía, con el tema del combustible, también algunas de las cosas que hemos podido identificar, es decir, bueno, volvamos a impulsar un poco el teletrabajo para que las personas no tengan que estarse movilizando, o qué otro tipo de medida de control de combustible podemos impulsar. Y también hemos conversado, bueno, ¿qué tal si impulsamos medidas de transporte compartido o carpool, como le dicen los americanos, ¿no? Hace poco tenía una conversación donde le explicaba a alguien de afuera que para el panameño realmente es un orgullo tener su vehículo propio, ¿no? Es como algo a lo que todos aspiramos, ¿no? Y nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos cuando tenemos nuestro vehículo propio. Sin embargo, el tener un vehículo es algo que viene con ciertos gastos asociados, ¿no? Como ya lo sabemos, todos los temas de los seguros, los temas del combustible, etcétera, etcétera. Con esta iniciativa, por ejemplo, de transporte compartido, esos son gastos que se pueden diluir entre varias personas, ¿no? Entonces necesitamos, como ustedes bien han dicho, buscar esa manera de poder ver cómo podemos controlar ese consumo. Otro tema bien interesante es el tema de la movilidad urbana eléctrica, la ley de movilidad urbana que se aprobó recientemente, donde se está promoviendo la transición al uso de vehículos que no dependen de combustión interna, que no dependen de combustibles fósiles, ¿no? Y asimismo también Panamá puede buscar las maneras de ir migrando su matriz energética hacia fuentes renovables, hacia fuentes más limpias, para no depender de estos combustibles fósiles. Porque, y les comento algo, ojalá yo esté equivocada y ojalá esta guerra se acabe relativamente rápido. Sin embargo, hay personas que dicen que eso no va a pasar de esa manera, que esto se va a extender todavía un poco más. Entonces, más allá de empezar a buscar esas soluciones tan de corto plazo, que en efecto las necesitamos prepararnos y necesitamos empezar a pensar en cuáles son esas soluciones de más mediano y largo plazo que podemos buscar como sociedad también, para no tener esa dependencia de estos combustibles que tenemos que importar, y cuando los importamos dependemos del precio o del costo a los cuales nos los vendan, ¿no?
Entonces, ahí vamos viendo de nuevo cómo las diferentes cosas se van entrelazando unas con otras. Bueno, queremos agradecer a la licenciada Marcela Galindo por todos sus importantes señalamientos que nos dio en el día de hoy, temas muy interesantes, licenciada. Creo que lo vamos a tener que invitar nuevamente a nuestro espacio radial porque tiene muchos aspectos que son importantes para que la ciudadanía conozca qué piensa la Cámara de Comercio,